Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del Deportivo Saprissa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo deportivo. Buenos días, tardes o noches a todos los que nos están viendo o escuchando en este nuevo episodio de nuestro podcast Planeta Morado, que es de Nación Morada. Y bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Que es, yo lo he tenido, ¿verdad? Yo lo he tenido siempre muy presente en deportes americanos, sobre todo, ¿verdad? En temas como el béisbol, fútbol americano, el mismo baloncesto, y que también se trae mucho ahora lo que es el fútbol. Obviamente, con esta nueva era de lo que es la información, lo que es el Big Data, todo lo que se puede generar, y cómo los datos, cómo la información ayuden en diferentes áreas para tomas de decisiones, decisiones estratégicas y todo. Pues yo creo que este tema va a ser muy interesante para la gente, ¿verdad? Y sobre todo para conocer un poco más de algo que se llama la cultura del dato. Pues también aquí nos acompañan Alito, Mario. Mario conoce más de este tema que nosotros y conoce a los invitados del día de hoy, ¿verdad? Entonces más bien ahí los voy a dejar a ustedes que comiencen, ¿verdad? Y que comencemos a desarrollar este tema. Saludarlos, obviamente. ¿Cómo están? Alito, Mario. Aquí muy bien, esperando que les interese este episodio y darle las gracias a Gustavo y a Gabriel y también a todo el personal de Seafood por aceptar la invitación. Sí, buenas tardes, gracias. Sí, justamente por ahí y para los que nos escuchan, queríamos hablar un poco de este tema de cultura del dato. Y qué mejor que buscar a una de las empresas líderes en el tema en Costa Rica, como es Seafood. Para ello invitamos a dos compañeros que han tenido su participación en Seafood. No voy a dar spoilers sobre la participación de ellos, pero los vamos a ver que se presenten. Tenemos aquí a Gustavo Céspedes y a Gabriel Pacheco. Si gusta, primero de Tavo, podría presentarse. Ok, buenísimo. Hola a todos. Sí, como dijeron ustedes, mi nombre es Gustavo. Soy estadístico de profesión y gracias a Seafood pude combinar lo que era lo que hago día a día, que es la estadística, con una de mis pasiones, que es el fútbol. Y sí, en Seafood, digamos que soy analista de datos, así que me encanta lo que es estar al tanto de qué sucede en todos los partidos y agregar información sobre los equipos, jugadores y visualizarlos, sobre todo, que también me gusta mucho como visualizar cosas en cancha y qué se puede rescatar de los datos y qué se puede interpretar a partir de ellos. Así que sí, muy contento de participar del podcast y poder charlar sobre eso. Así que mucho gusto a todos. Hola Mario, Aarón, Alonso y a Gustavo y a todos los que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Gabriel Pacheco, yo trabajo en la parte de comunicación y mercadeo de Seafood. Me uní hace ya un ratito a la empresa, tengo más o menos 5 años de trabajar para Seafood. Siempre he sido muy crítico del periodismo que necesita datos para sustentar opiniones, que necesita no solo opinar con un sesgo de camiseta o porque me cae bien tal jugador o tal otro. Entonces, fue cuando hace unos 5 años di con la empresa y entendí que el objetivo de Seafood era democratizar la cultura del dato y democratizar que las personas pudieran acceder a información respaldada y objetiva, que no fuera solamente una opinión dada sin fundamento, ¿verdad? Que si un jugador era bueno, que tuviera datos para respaldarlo. Así que desde entonces estamos trabajando esa área en Seafood y queremos llevarlo a la primera división de Costa Rica, así como en el extranjero también ya van muy adelantados en ese aspecto. Muchas gracias, sí. Y ahora que tocamos el tema, pues creo que esa es la primera pregunta. Tenemos que yo recuerdo desde finales de los 90 empezaron a salir uno que otro periodista diciendo que a medio partido que este equipo hace tanto tiempo que no le gana a tal otro y la última vez que le ganó fue tanto y bueno, está
los inicios. Yo creo que de los primeros tal vez fue Rodrigo Calvo, que empezó con este tema de las estadísticas. Y justamente ayer creo que Aarón era el que nos compartió una nota de Tano Pandolfo hablando de que tal vez las estadísticas no servían tanto, que no aportaban tanto al fútbol. Entonces yo creo que la primera pregunta tiene que ser, ¿qué es la cultura del dato y por qué las estadísticas son tan diferentes a lo que conocemos hasta ahora? ¿En qué le pueden aportar al fútbol? Bueno, ahí yo creo que es importante también empezar como a diferenciar lo que es el trabajo de un estadígrafo con el trabajo de un analista de datos, porque está claro que la primera parte o lo que es el estudio de datos históricos, que es lo que un estadígrafo haría, que es analizar como cuántos partidos lleva un equipo sin ganar le a otro, o cuántos goles hizo un jugador en determinado año. Son datos históricos y que quedan ahí para romper récords o cosas así. Pero creo que en otros deportes ya se ha como avanzado a un análisis de lo que sucede dentro del campo. Y esto me refiero a los eventos, que son goles, son pases, son remates, cualquier tipo de evento que usted pueda medir de los jugadores dentro de la cancha, toda esa información se recolecta. Y ahí es donde yo creo que se puede sacar mucho provecho y es donde podemos llegar a la cultura del dato, que ya es sacar provecho de toda esa información, que existen empresas que la recolectan y que la ofrecen. Entonces se puede sustentar la toma de decisiones de un director técnico. Por ejemplo, decir en qué parte del campo mi equipo realiza más remates o en qué parte del campo mi equipo permite más pases de un jugador. Todo ese tipo de cosas ya se están midiendo y se puede analizar y aportar como un insumo más cuando se toman decisiones. Entonces creo que por ahí va el asunto y ser capaces de diferenciar esas dos perspectivas. Sí, lo que dice Tavo está muy bien. Nosotros no somos estadísticos de historia, nosotros analizamos datos. El fútbol, a diferencia de deportes como el béisbol, por ejemplo, en el béisbol los datos, uno lee una ficha de un partido y puede saber quién ganó, cómo se jugó, quién corrió a primera, quién corrió a segunda, solo con ver los datos. Ya uno entiende cómo se desarrolló ese partido. En el fútbol eso no pasa. En el fútbol un equipo puede tener 80% de posesión, rematar 20 veces a marco y el partido quedó 1-1, como pasó con el Barcelona-Cádiz hace unos días. En el fútbol los datos funcionan de otra manera. Les pongo un ejemplo. Los datos bien analizados permiten determinar cargas de entrenamiento, por ejemplo, y determinar cuándo un jugador está a punto de lesionarse. Entonces esto le permite al entrenador dosificar la carga o rotar al equipo. Les pongo un ejemplo. La temporada pasada en España, el Getafe disminuyó un 70% las lesiones gracias a la utilización de datos en entrenamiento. Los datos le aportaban las cargas físicas de los jugadores y lograron disminuir 70% las lesiones. Los datos de Cifut, los datos, por ejemplo, de una empresa como Cifut, lo que buscan es encontrar patrones bajo determinadas circunstancias y poder tomar conclusiones o saber cómo actuar en estas circunstancias, ¿verdad? Que si que si juega tal jugador por la banda izquierda en un partido de casa, está la tendencia de que los últimos 5 juegos ha logrado llegar siempre a marco y ha hecho un gol corriendo de tal lugar a tal lugar. Entonces el entrenador ya sabe que tiene que poner un hombre a marcar en ese lugar porque hay una tendencia en los datos que dice que que este lateral ha corrido por esta banda y ha hecho goles gracias a esas carreras, que es muy diferente a lo que, como comentaba ahora Mario y Tavo, la parte histórica de que simplemente tal equipo lleva tantos partidos sin ganar en casa, ¿verdad? Esa es la diferencia de nuestra estadística, del análisis de datos, a ser simplemente acumuladores de datos históricos y tener datos de historia simplemente. No, qué interesante eso que hablan Manotao y Gabriel, porque como tal vez yo decía ahora al principio del podcast, bueno, al menos a mí me gusta mucho el béisbol. Entonces en el béisbol siempre se maneja esa estadística y el averaje de tal bateador y que si tiene un cuarto averaje es un buen bateador o no ha tenido una buena temporada o todo eso. Pero ¿cómo
Entonces, y creo que los norteamericanos en sus deportes, digamos, incluso el mismo fútbol americano, tienen como esa cultura hecha, tal vez de lado, nosotros no, y esto que hablaban ellos, pero ¿cómo nace esa data o de qué momento nace eso de esas mediciones? No hablemos de béisbol, pero cómo aplicar ya ese tipo de información que genera un futbolista, en qué momento nace, en qué momento, si ustedes lo saben, se empieza a ver eso, obviamente, digamos, de esas tendencias de que tal jugador va a correr más en determinado cancha o hay que ponerle una marca a tal jugador porque normalmente ese equipo va a atacar al final por ese lado. Cuestión así, ¿desde cuándo se empieza a manejar más esa tendencia, verdad? Porque puede ser ignorancia en este caso mía. Yo eso siempre lo hizo muchos, como te decía, en deportes americanos, pero en el fútbol creo que es algo más nuevo. ¿Desde cuándo, más o menos, ustedes saben que se empezó a hacer ese tipo de mediciones y generar todo ese tipo de datos en lo que es fútbol? Yo diría que en el momento, yo diría que sí, como estoy de acuerdo con lo que Aaron dice, que en el fútbol como deporte empieza un poco más tarde con respecto al básquetbol o béisbol y así. Y creo que es en Europa donde se empieza a trabajar más y tal vez algo importante o un hecho importante es el hecho de poder almacenar datos en estructuras o en una infraestructura más sólida y que se pueda organizar todos esos datos de forma que se pueda analizar. Entonces, una vez sucede esto y los clubes en Europa se dan cuenta de que se está aplicando en otros deportes, entonces lo quieren llevar al fútbol también. Y creo que la MLS también, o el fútbol en Estados Unidos también, son capaces de reconocer eso en los otros deportes. Y ahora, otro hecho importante es que empiezan a surgir empresas proveedoras de datos para fútbol. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, Opta es una muy reconocida. No, disculpa ahí que te interrumpa porque esa era esa pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se toman los datos? O sea, no, yo no me imagino que sienten un carajo en la gradería y ahora sí, apunte cuántos pases hace el número 8 y trate de calcular, o sea, ¿cómo es la fuente de datos Claro. que tiene? Ok, voy a continuar con los proveedores y le cuento cómo lo hacen. Opta es uno de ellos. Después está StatsPerform, que creo que ahora han surgido como una alianza entre estos dos. También está Instat, reconocida también en el área. Por ahí también está Wisecout, pero me parece que Wisecout está más enfocado al análisis de video. Pero ya le nombré 4 empresas, ¿verdad? Proveedoras de este tipo de datos. Y lo que yo sé sobre Opta y la forma que recolectan esta información es que sí, o sea, tienen a una persona que se dedica a esto, a ver partidos y a registrar datos. Entonces, por ponerle un ejemplo, un partido de Costa Rica, el Saprissa Heredia, que se jugó el pasado domingo, hay 3 personas que ven el partido al mismo tiempo. Una persona solamente ve a los jugadores del Saprissa, la otra persona solamente ve a los jugadores de Heredia, y hay una persona que supervisa la información que recolecta las otras 2. Entonces, la persona que mira a los jugadores de Saprissa, mira quién hace los pases, en dónde los hacen, con qué pierna los hace, esto con los pases, con las faltas, con las entradas a otros jugadores, remates, saques de banda, todo ese evento que ocurre en el fútbol y que se puede distinguir, la persona lo recolecta y lo hace con una computadora. Mientras ve el partido, tiene teclado y con ciertos códigos, por ejemplo, asignarle un 1 a un pase, el 2 a un tiro. Entonces es como jugar un videojuego y ya hay códigos previamente asignados a cada evento que al final se registran, se combina con el del otro equipo y esa tercera persona pues hace como la comparación y la consistencia. Ya a gran escala y en Europa que casas de apuestas se alimentan de ese tipo de información y hay demasiado dinero en juego, ya hay un nivel de revisión de inconsistencias más profundo, o sea, hay más gente involucrada, pero sí, o sea, se trata de esto, de que hay personas viendo el partido y lo registran con mucha velocidad
por eso se entrenan para eso. Y hay un periodo de aclimatación y asimilar lo que es el registro de estos datos. Pero sí, eso se hace a nivel europeo, ya es súper común, y también a nivel de Costa Rica. Hay una empresa Instat, que es una empresa que provee datos para el fútbol costarricense, y todo aquel partido que se transmite por televisión en Costa Rica, Instat recolecta su información. Y ahora, hay un detalle muy importante en lo que dice Tavo. Las empresas recolectan datos, pero lo que hacen es que le dan a usted un paquete completo con un montón de números. Incluso por partido pueden llegar a ser hasta 20,000, 25,000, entre 10,000 y 20,000 datos que recolectan por partido. Pero si usted no sabe interpretar esos números, si usted le mandan ese paquete y lo descarga, simplemente lo que tiene es un montón de números que van del 1 al 90 y no sabe qué hacer con eso. Tiene un archivo, por ejemplo, una hoja Excel, se me ocurre, con todas las columnas llenas de números y no sabe cómo interpretarlo, ¿verdad? Porque la estadística es importante, tanto saber recolectarlos, como saber visualizarlos, como saber interpretarlos. Esos son los 3 ejes, digamos, importantes en el análisis de datos: recolectar, visualizar e interpretar. yo les tengo 2 preguntas. La primera es, muy bien, estas empresas que les entregan los datos o venden los datos, pero ahora que Gabriel estaba hablando del caso de Getafe con información de entrenamientos, ¿cómo obtienen esos datos? ¿Ellos tienen una persona dedicada a eso o subcontratan el servicio, o pueden ser cualquiera de las 2 opciones? Esa sería la pregunta. Pueden ser las 2 opciones. Por ejemplo, están lo que es los dispositivos GPS o incluso los chalecos. No sé si los han visto. Creo que hay jugadores aquí ya usando esto. De Saprissa los utilizan. Claro, entonces ya tienen los chalecos y eso maneja mucha más información sobre recorrido, distancias recorridas y ese tipo de información que ya más física. Entonces, y existen los 2 casos. O sea, existen empresas que proveen el servicio, y ya en Europa existen equipos de analistas dentro de los clubes que juegan con esa información o analizan esa información. Entonces existe como ese feedback o retroalimentación en ambos lados. Sí, digamos, un poco para la gente que no se escucha, que tal vez no ha hecho el conecte, ese top que a veces dan a los jugadores negro debajo de la camiseta, ese es un dispositivo GPS que le andan midiendo todas esas cosas. Un ejemplo de un equipo que utilice digamos, un departamento propio es el Sevilla. Monchi Rodríguez, el gerente deportivo del Sevilla, desde hace unas cuantas temporadas ya creó un departamento exclusivo del club donde tiene a sus propios analistas que analizan el partido, analizan el juego como tal, hacen scouting para buscar los fichajes que pueden estar por ahí. Tienen casi 18,000 jugadores en observación, a ver cuál puede servir para el Sevilla, y también realizan el análisis de los entrenamientos y de las tácticas que utilizan dentro de los entrenamientos para poder preparar los juegos y los partidos y analizar al rival también. Gabo, eso era perdón, Alito, eso era una pregunta que yo te iba a hacer y que mencionaste ahorita sobre el Sevilla. Y sigo yo con el béisbol, me recuerdo de esta película de Billy Beane, el gerente de los Atléticos de Oakland, Moneyball. Y que hubo Moneyball Game, que, o sea, en algún momento él fichaba en base a las estadísticas o en base a la data que le generaba el otro chaval. Entonces, es decir, a tal punto puede llegar este tipo de información que perfectamente se puede decantar por un jugador o por otro, o te puede predecir, tal vez, es decir, como decir, quiero un perfil de jugador o perfil de jugadores así, y en base a la estadística, fulanito, menganito y sutanito son los que se amoldan a este tipo de perfil que queremos. Sí, en realidad predecir en el fútbol es, como les decía ahora, los datos en el fútbol son muy variables, entonces predecir es casi imposible. Es buscar un perfil de jugador que pueda adaptarse a ciertas condiciones. Hay toda una red atrás en el scouting, hay toda una red atrás que permite, porque no solo que es que el jugador tenga ciertas condiciones iguales a otro, sino que esas condiciones se puedan repetir también en la forma de juego del equipo,
¿verdad? Entonces hay que hacer tanto un cruce de las condiciones que tiene el jugador. Por ejemplo, si un jugador remata, estamos buscando, voy a poner un ejemplo muy básico y muy burdo, digamos, estamos buscando un jugador que remate 25 veces a marco por partido, ¿verdad? Una monstruosidad de jugador, pero él remata 25 veces a marco en el equipo que está ahorita porque él es el único que toca la bola, pero cuando llegue, por ejemplo, el Saprissa, no va a ser el único que toque la bola, entonces no se van a repetir esas 25 remates, entonces no nos sirve ese jugador. Necesitamos un jugador que jugando en equipo pueda rematar 25 veces. Entonces es cruzar tanto el perfil del jugador con el perfil del equipo. Tavo, creo que puede ampliar un poquito sobre esto porque dentro de un trabajo de estudio que hizo, desarrolló como un sistema para buscar jugadores dentro de Centroamérica que puedan cubrir ciertas posiciones en el fútbol nacional. Sí, correcto. Pues claro, ya cuando usted ve los datos y tiene información tan detallada de los jugadores, ya eso le permite como ejecutar ya ciertas técnicas estadísticas como para encontrar similitudes entre jugadores. Entonces, no solo por posición ni por altura, sino también por cuántos pases hace un jugador, cuántos remates hace, cuántas entradas hace. Y cuando se tiene esa información agregada, ya puede encontrar como jugadores parecidos. Y ese fue, sí, justamente hicimos un estudio hace unos 6 meses más o menos de las 6 principales ligas centroamericanas y para encontrar como alternativas en el mercado de, por ejemplo, cuando un delantero se va y lo contrata otro equipo, cuál es un jugador parecido a él, con condiciones parecidas y cuál calza más en ese tipo de cosas. Entonces, sí, son alternativas y estudios que se pueden hacer. ¿No tienen ahí en esa base de datos algún porterito para Saprissa, digo yo? Lo podríamos consultar, por supuesto. De hecho, hay un tema interesante que valdría la pena mencionar un poco. Ahora que Aaron pregunta este tema de los fichajes y que tanto se puede basar en datos, el scouting y el tema de los datos ha llegado a un punto donde no me acuerdo cuál equipo en Europa fue el que está utilizando el juego Football Manager para fichar, para hacer scouting. Y digamos, es una base de datos gigante con todo este tipo de información. Y yo creo que Tavo se acuerda cuál era el equipo. No, le quedó mal con el equipo. No Sí, sé. sí. Pero en su momento, por ahí lo habíamos conversado. Y sí, imagínense que ellos utilizan el tema de Football Manager y, digamos, ahí es como FIFA, pero usted ahí es nada más el gerente deportivo, digamos, / entrenador. Entonces, sí. Usted llega y claro, Ajá. y el juego, como se concentra tanto en las decisiones administrativas, tiene más información con respecto a jugadores. Sí. Claro. Y sí, es súper interesante, muy completo. Y hay otra cosa a rescatar ahí también, y que ahora que Gabo mencionó el Sevilla y Monchi, que claro, estos equipos tienen su departamento de analistas de datos dentro del club, pero también el scouting y este analista táctico, entrenador, que siempre ha existido, el scout, sigue ahí, sigue trabajando. O sea, se combina el informe visual y experto de un entrenador que sabe detectar talento, se combina con lo que es los datos. Entonces, por ejemplo, con un sistema con el que ya les comenté de encontrar jugadores parecidos, se filtran jugadores que cumplan ciertas condiciones que me interesan, y entonces sí, conversamos con el entrenador y analista y nos dice, bueno, este me parece muy bueno, tiene esas ciertas condiciones. Entonces es combinar ese juicio subjetivo de personas expertas con lo que muestran los datos. Entonces creo que es algo valioso, de que es una combinación de ambas cosas, y que lleguen los datos no significa que se vaya a reemplazar a un experto que ya tiene muchos años en el club. Eso que dice Tavo es muy importante. Bueno, en Seafood creemos, eso es muy personal, pero en Seafood creemos que el modelo mixto es el modelo, digamos, más provechoso, el que más le podemos sacar partida. Que a diferencia de Moneyball, donde Moneyball está a la mesa de los scouters y el gerente deportivo dice, no, vamos a punta de datos y solo datos y nos quedamos con los datos. Nosotros creemos que no, que la opinión de ambos es importante. Y en Costa Rica, creo que la cultura del dato ha tardado un poco en llegar porque hay cierto miedo en los equipos a sustituir
a que las personas que toda la vida han hecho ese trabajo se sientan sustituidos, ¿verdad? Que sientan que van a perder su lugar y que van a perder su empleo. Entonces, también puede generar presiones dentro de los clubes para que no inicien una cultura del dato más fuerte por miedo a que se les quite su lugar que por siempre han tenido o que se han quedado ahí históricamente y que tienen 40 años yendo a las canchas abiertas a ver jugadores y sienten que ahora están amenazados y que les van a quitar el lugar. Y ahora que mencionas esto, de hecho, eso está relacionado a la pregunta que tenía. ¿Qué tanto está siendo utilizado la cultura del dato en Costa Rica? Ya hay equipos que sí lo están utilizando de una manera ya como una costumbre o todavía son relicientes al cambio. Pues esa es una pregunta que yo también me hago, porque a nivel interno de los clubes todavía no lo sé. O sea, por ejemplo, uno ve el Saprissa y tengo la impresión de que José Francisco Porras recolecta cierta información cuando ve los partidos, durante el partido, que le genera cierto aporte al entrenador, pero a nivel interno no lo sé, no sé qué tan público sea. Hay otros clubes, por ejemplo, trabajamos con Limón Fútbol Club, muy de alianza, tenemos comunicación directa con el entrenador, entonces sí creo que de parte de ellos hay como un compromiso o empiezan a notar los beneficios que esto trae, pero sí, creo que a nivel interno creo que hay como cierta confidencialidad y lo que hay que hacer es tal vez tocar puertas para ver hasta qué nivel están, pero yo creo que falta muchísimo por recorrer y mucho campo ahí también para entender aún más qué beneficios se podrían aportar. Y en la parte, en la parte de fichajes, creo que es todavía más complicado todavía utilizar el dato porque, bueno, nosotros podemos desarrollar un modelo a nivel centroamericano porque estamos hablando de la liga mayor de cada país, pero buscar en las ligas menores de los equipos, buscar en los pueblos, digamos, en Costa Rica la tercera división es muy mala estructuralmente hablando, la segunda división es muy mala también estructuralmente hablando, a diferencia de España, por ejemplo, donde hay equipos de análisis dedicados exclusivamente a la segunda B, que es la tercera división, hay equipos dedicados exclusivamente a la segunda a la Liga Santander, que es la segunda división. Entonces, ahí sí pueden explotar muchísimo más porque pueden encontrar un abanico de jugadores muy grande dentro de su propio país, pero aquí solamente podemos explotar la primera división y las ligas y la liga mayor de cada país centroamericano, ¿verdad? Es muy difícil poder entrar a segunda y poder entrar a tercera para encontrar los jugadores clave. Ahí tiene que estar la inversión en Costa Rica para que la cultura del dato funcione a todo su esplendor y podamos ver los frutos tanto en la primera división como en la selección nacional, para encontrar los talentos para la selección nacional. Y a nivel de prensa, perdón Mario, a nivel de prensa, ¿qué tanta cultura del dato hay? Porque, o sea, si hay una estadística de historial y que tantos partidos de no ganarle un equipo al otro, o que un equipo tiene tantos partidos de no perder afuera o no perder en casa, cuestiones así, pero hasta ahí no se llega, o sea, no se llega más. Entonces, muchas veces, y eso era un tema que conversábamos ayer, creo que era, en donde a veces se le tira un jugador, y dice que comete mucha falta, que pierde que hace muy malas entregas, o que esto que el otro, pero tal vez no existe un análisis de llegar y decir, tal vez lo que pasa es de que nos vamos por el calor de un partido, o por lo que dicen unos periodistas también, como ustedes decían temprano, decían hace un momento, que porque me cae muy bien, o porque es de mi equipo, esto el otro. A nivel de prensa, porque creo que es importante también que la prensa, o en la prensa tener esta cultura, porque la prensa te ayuda a generar criterios, sobre todo en temas que apasionan tanto como el fútbol, que nos apasiona tanto a los ticos y casi a todos los latinos como tal, ¿verdad? Entonces sí, a veces la famosa decisión informada o la famosa opinión informada, perdón, más bien, ¿qué tanto está a nivel de prensa o a nivel de, saben ustedes, de periodistas que utilicen algún tipo de esta base de datos o cuestiones así? Y vea, para montarme sobre la pregunta de Aaron, también es importante como recalcar un poco, y bueno, estoy adelantando un poco la respuesta, pero ver el cambio
de que hace unos años Luis Fernando Fallas, que es un entrenador que es muy creyente de este tema del dato, él llegaba y decía que la alineación la hacía con la computadora. Y era un tema de chiste entre periodismo, entre aficionados, el que él dijera eso. Y vean cómo ya se está convirtiendo en una realidad. Sí, bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Bueno, Luis Fernando Fallas estuvimos trabajando muchísimo con él cuando estuvo en Limón, ¿verdad? Fue el que nos dio más apoyo y gracias a creer en esa cultura fue que pudimos entrar a Limón Fútbol Club y la verdad es que el torneo pasado dio muy buenos resultados peleando casi la clasificación en las últimas jornadas, entonces verdaderamente supo aprovechar bastante bien los datos y supo trabajar con la plantilla. Este es un ejemplo de éxito a partir de datos. Y bueno, en cuanto a medios de comunicación, bueno, como decía Ron, sí, lo que se da en su mayor parte es lo que vemos, por ejemplo, antes del clásico, que vemos los típicos números del goleador histórico del clásico, de los 200 y tantos clásicos que se han jugado, cuál ha ganado tal, cuál ha ganado el otro. Vemos algunos patrones, por ejemplo, en las finales, que el equipo que arrancó perdiendo solo remontado allá hace 20 años, entonces que posiblemente ya no vaya a remontar, ¿verdad? Pero no vemos el análisis día a día. El lunes o el jueves, después de la jornada, el miércoles o el domingo, no vemos en los programas de opinión a gente que diga, mira, es que Marvin Angulo remató 7 veces a marco y que la oportunidad de gol era del 20% en cada remate o era del 70%, o hizo un remate que tenía una oportunidad de gol del 90% y no lo hizo. Pero no vemos este tipo de análisis, son comentarios más subjetivos. A nivel nacional, hay periodistas que se nos acercan a nosotros a preguntarnos ciertos datos, pero son datos muy específicos y es de forma muy, muy esporádica. Sin embargo, ahora voy a aprovechar el espacio también para hacerlo público, ya más de forma más abierta. El medio Hoy en el Deporte de Mario Segura, del licenciado Mario Segura, dentro de su reestructuración, quiere un proyecto basado en datos, quiere un periodismo objetivo. Entonces, para todas las personas que les gusta este tipo de periodismo que se sustente con datos, que no sea simplemente opinión, que no sea sesgado, Cifood y Hoy en el Deporte ahora están unidos para lograr un periodismo que pueda generar una crítica constructiva, una crítica que ayude al desarrollo de los equipos y que los entrenadores se sienten a escuchar un programa, se sienten a leer un sitio web porque saben que ahí no se les está criticando solo porque este periodista es liguista, porque este periodista es sapricista, sino porque tiene datos duros y esos mismos datos le van a ayudar a poder mejorar a su equipo. En Costa Rica es el primer medio que tiene esta intención, entonces es un medio que de verdad quiere hacer un periodismo de una forma diferente. En el extranjero sí es mucho más común, ¿verdad? Vemos programas, por ejemplo, en España, periodistas que tienen sus propios o que se capacitan en análisis de datos para poder desarrollar sus propios análisis dentro de los partidos. Por ejemplo, Julio Maldonado es uno, Rubén Martín de la cadena COPE es otro que siempre genera análisis de datos, ¿verdad? En los programas deportivos vemos infografías detalladas de los jugadores, vemos mapas de calor en transmisiones deportivas, que eso en Costa Rica tampoco se ha dado, ¿verdad? No vemos a la televisora de los partidos poniendo, por ejemplo, cuando hay un penal, a dónde han tirado los últimos penales. No, eso simplemente no se hace en el país. En el extranjero sí, en las transmisiones de Champions, por ejemplo, lo podemos ver. Todos estos detalles permiten un análisis más profundo del partido y permite un análisis más profundo de los jugadores y también los motiva a ellos y les dice en qué están fallando claramente, ¿verdad? Que el medio no simplemente se convierta en un lugar donde el lunes yo no voy a escuchar los programas deportivos porque falló un penal y todo el mundo va a despotricar contra mí, sino que el jugador diga, bueno, voy a escuchar el programa porque sé que este medio usa datos y me va a decir que los últimos 5 penales que he tirado a tal velocidad los he fallado. Entonces voy a cambiar la velocidad de tiro para lograr ver si puedo anotarlo, ¿verdad? Generar esa crítica constructiva entre los jugadores. Y es que es interesante porque, digamos, a mí me llama la atención, aunque no es el tema, ¿verdad? Pero yo a veces digo, o sea, ¿qué tanto se sustenta una opinión, ¿verdad? Digamos, hay jugadores, bueno, Saprissa, que es como el equipo que yo sigo acá en el país, ¿verdad? Entonces uno dice, a un jugador se le critica, pero uno ve que llegan entrenadores, cambian entrenadores, el jugador sigue siendo titular, va a la selección y el jugador es titular en la selección. Entonces uno dice, algo hace, o algo se ve, o algo está haciendo que la gente no ve o no sabe que lo hace bien.
y que en algún momento tanto el entrenador, en su poca estadística que tenga, bueno, en este caso Saprissa, que Porras recoge mucha estadística y todo, esa información permite para que ese jugador sea titular, que sería buenísimo, sería muy bueno que los medios de comunicación llegaran y dijeran, sí, está bien, el jugador esto, lo otro, pero ese jugador tiene un porcentaje de recuperación de balón en el centro de la cancha del más del 80%, y un porcentaje de entregas buenas por el lado derecho, por el lado izquierdo, del tanto por ciento, entonces eso le permite que después de esa recuperación el porcentaje de goles que mete el equipo es un tanto por ciento. O sea, que son que puede para mucha gente es aburrido, pero realmente son opiniones muy importantes, muy interesantes, antes de crucificar a un jugador o crucificar a un equipo, ¿verdad? Sí, sí, también que justamente el propio jugador en estos días en redes sociales está hablando de eso, de que si la gente lo va a juzgar, que sea con criterio. Sí, no vamos a decir nombres, pero un saludo a don David Guzmán. No, yo lo defiendo, o sea, yo soy uno de los que lo defiendo porque a mí me llama la atención, digamos, el caso de David Guzmán, que, bueno, ha hecho su carrera en Saprissa, ha sido titular en Saprissa, a pesar de los cambios de entrenadores que han habido y todo, llega a la selección, es titular en la selección, y cuando estuvo en Estados Unidos, si más no recuerdo, fue titular mucho tiempo creo que fue en el Timbers donde Timbers, estuvo. Y después en el Columbus Sí. Crew. Y después en Columbus, entonces es decir, hay algo que el jugador hace o que cumple que no se ve, y muchas veces la prensa lo crucifica o la prensa lo empieza a hablar por un criterio, porque hizo una falta desafortunada, pero no hay un criterio tan informado que al final ese criterio también llegue a la afición, ¿verdad? Sí, sí, también, digamos, eso que les decía era justamente en esa dirección. Si el jugador dice que si me van a juzgar, que sea con criterio, es porque hay algo que él sabe y que la gente no está viendo, entiéndase en números. Correcto. Algo que mencionaba, de hecho, un periodista que nos mandó un amigo en el chat, el famoso Gaetano Pandolfo, que dijo algo que me llamó muchísimo la atención y me parece importante mencionar acá. Él puso en la República: el fútbol es un juego sencillo y simple. Es una lástima que por la moderna idea de meter estadísticas a la belleza de su desarrollo natural, el periodismo deportivo joven lo esté llenando de números que no conducen a nada. Aquí creo que hay dos formas de interpretarlo. Bueno, me parece que está criticando la idea de las estadísticas, que sí, tal vez son números que el periodismo los está usando mal porque no toman en cuenta los datos que mencionaba Gustavo o Gabriel, sino toman en cuenta como las faltas, cuántos clásicos han perdido, cuántos clásicos han ganado, ese tipo de números que realmente no sirven para nada. Pero me parece una idea un poco errónea, en el sentido que sí, efectivamente hay ciertos jugadores que ya tienen la naturaleza innata de que van a ser un excelente jugador, pero eso debe ir acompañado con números, porque nada gano con ser el mejor jugador del mundo si no hago gol, si soy un delantero, si no hago goles, nada más hago asistencias, y no gano títulos o así. Entonces digamos que hay que las dos cosas van de la mano. Sí, y por ejemplo, estoy de acuerdo en parte en que este tipo de datos históricos son antecedentes, al fin y al cabo, y ya para el siguiente partido, pues no aportan nada. Simplemente es algo psicológico ahí, que un jugador esté pensando en que los últimos clásicos no he podido ganar o no he podido hacer goles. Eso tal vez sí le impacte psicológicamente, pero en su juego no sirve prácticamente de nada. Y por ejemplo, este ejemplo de un goleador o de un delantero que no haga goles, pues tal vez coopere en el estilo de juego del equipo con otras acciones. Puede ser que sea capaz de retener mejor el balón, puede ser de que tenga mejor precisión en los pases y de que se tenga una alianza con un compañero que sea muy evidente o que le abra espacios a sus compañeros, un estilo Olivier Giroud en la campeona del mundo Francia. Entonces,
creo que esto de analizar datos de lo que sucede en la cancha aporta como otra perspectiva y que no es simplemente el hecho de contar goles o contar asistencias, que tal vez se queda muy corto en ciertos análisis. No, pues es que realmente es una herramienta pues riquísima para toma de decisiones, ¿verdad? Para tomas de decisiones estratégicas. O sea, un administrador de empresas, un gerente de eventos, agarra, lo pongo así, o sea, agarra data de estos, agarra estadísticas y en base a eso toman sus decisiones, hacen sus proyecciones. Imagino yo como un entrenador de fútbol o como un gerente deportivo, teniendo toda esta data, teniendo toda esta información, lo que me ayudaría para tomar decisiones en pos de ir bien en el negocio, que en este caso sería el equipo, ¿verdad? O sea, yo creo que son herramientas que sobre todo los para entrenadores, gerentes deportivos, preparadores físicos, son herramientas que, bueno, que de mucha riqueza, la verdad. Sí, y también para agregar lo que dice Aarón, me parece que no es absoluta la herramienta, digamos, que no es la única información que se tiene que tomar en cuenta, pero sí es una herramienta sumamente útil que ayuda a tomar decisiones. Yo estoy en parte de acuerdo, en parte de desacuerdo con don Gaetano, porque hay muchos periodistas que utilizan los datos, pero no los contextualizan. El dato hay que contextualizarlo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién es el goleador de Saprissa? Es Ariel Rodríguez, 4 goles, pero no es el que más remata a Marco. El que más remata es Marvin Angulo, 8 remates a Marco. Entonces, aquí podríamos sacar 1001 historias y inferir 1001 cosas, ¿verdad? Podemos decir un montón de cosas de Angulo, que no hace goles y es el que más remata. Pero tenemos que contextualizar el dato. ¿Desde dónde remata? ¿Cuál es la probabilidad de que cada remate entre a portería? ¿A quién le remata? ¿Es al mejor portero del campeonato? ¿Está rematando desde un costado del área, que son remates casi imposibles que entren? ¿Está rematando desde dentro del área? ¿Está rematando desde afuera? Todos estos detalles, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para poder dar un criterio con datos. El dato, hay una parte muy importante que es el periodista tiene que saber de estadística y tiene que saber comunicar un dato, porque pueden haber un montón de tendencias que no sirvan para nada y que no digan nada, y que si yo me las pongo a decir en un programa, puedo estar, simplemente las voy a decir para, perdón la expresión, pero para jugar de importante, ¿verdad? Y que sé mucho y que soy un gran periodista que estudia al rival, pero no estoy diciendo nada, no estoy aportando nada a la discusión. Entonces el periodista tiene que saber cómo aplicar ese dato a un contexto determinado y saber que si Marvin Angulo remató 8 veces, tiene que decir, bueno, es que de esas 8 veces, la probabilidad de que entre esos goles, la probabilidad de que entre los goles por la distancia desde la que los hace y el ángulo desde que los hace es del 18%. Entonces sí, con razón es que no. Pero si ya yo vengo y tengo 8 remates, de los cuales 5, la probabilidad de entrar o el XG de entrar es de 0.9, ya yo voy a decir, bueno, es que aquí hay un problema grave de definición del jugador, porque hay la probabilidad es de un 90% y no los está haciendo, ¿verdad? Entonces, cada detalle de estos es los que hay que tomar en cuenta a la hora de comunicar con datos. El dato siempre hay que contextualizarlo y saber a qué circunstancias se refiere. Sí, eso que dice Gabo es bastante interesante porque ahí como que se une lo que dice Tano con la parte de los datos y se abrazan. Porque ese tipo de gol que usted llega y dice así, no, qué golazo. Ese remate de lejos que entró al ángulo y el portero se lanzó, pero nunca le llegó. Usualmente, ese tipo de gol, usted simplemente lo ve en tele y lo ve y dice, bueno, un buen ejemplo fue el que hizo Sinclair el domingo. Sinclair el domingo. Sí, hace un tiempo nos pasó y por ahí nos habían compartido un gol que había hecho Gabriel Leiva de Pérez Celedón. No me acuerdo contra qué equipo. Fue un gol de larguísima distancia y fue un golazo. Una cosa que usted simplemente por apreciación, por cosas subjetivas, usted dice que golazo. Pero cuando se traduce a datos, se vio que la expectativa, o sea, el expected goal era de 0.02. O sea, ese remate había solo 2% de probabilidad de que entrara. Entonces ahí es donde se abraza.
una cosa con la otra. Es que usted dice, qué golazo, y efectivamente la estadística lo confirma, era casi imposible que entrara ese gol y entró. Sí, por ejemplo, ahorita estaba revisándolo aquí en la base de nosotros y les voy a contextualizar el dato de Angulo. De estos 8 remates que ha hecho Angulo, solo 2 han sido al borde del área, no ha hecho ninguno dentro del área y 6 han sido en el segundo cuarto de cancha. Es decir, está larguísimo de la portería. Llegan a marco, pero está muy largo como para poder juzgar al jugador y decir, sí, es que no tiene efectividad. O sea, aquí hay virtud del jugador de que está llegando el balón al marco, pero aún así la distancia no lo favorece. Por eso es que aquí es donde encontramos la explicación de por qué esos goles no están, por qué esos remates no se están convirtiendo en gol, porque está muy largo. El portero tiene tiempo para poder ubicarse y además que de esos 8 remates, 3 se los hizo a la liga, ¿verdad? Entonces ya también tenemos que a un equipo le remató muchas veces. ¿Y qué tiene la liga? Tiene Leonel Moreira, uno de los mejores porteros del campeonato. Todos estos datos los vamos correlacionando para poder entender por qué pasan las cosas y por qué un comportamiento estadístico es como es. Los datos por sí solos no nos dan resultados, ¿verdad? Los datos nos dan información. Siempre es necesario que el factor humano sepa cómo interpretarlos y se prepare para eso. Hay especializaciones de periodismo hechas exclusivamente para ser analista de datos, ¿verdad? No es que, y hay que estudiar, hay que sentarse a estudiar para poder analizar datos. No es agarrar simplemente un montón de números y ver qué saco de aquí. Que puede ser que por ahí vaya el comentario de don Gaetano, que sí hay periodistas que lamentablemente agarran los datos y los tiran sin contextualizar, los tiran porque sí, y genera confusión en la afición y genera enredos en el deporte que no se ven reflejados en la cancha. Sí, cierto, cierto. Muy interesante eso. Cabo, no sé, ¿qué otro dato interesante tienes ahí a mano de Saprissa? Aprovechando que es Planeta Morado. Esteban Rodríguez es un dato que me llama la atención. Sí, sí, justamente ahora que Aaron mencionaba el tema de ese tipo de jugador que no le llena mucho el ojo a la afición. Esteban Rodríguez es un caso. Esteban Rodríguez es víctima de muchísima crítica y a veces infundada. De hecho, el año pasado el año pasado fue que se fue tirado un dato de que Esteban completaba el 94% de sus pases, lo cual estaba igual por encima de cualquier defensa central. Que uno diría, si va en salida, usualmente tiene más facilidad de entregar un pase correcto. Entonces, era algo que era un valor a destacar y por la poca visibilidad que tiene ese dato, la gente se deja decir cualquier cosa sin un criterio. Sí, así es. Sí. Dale, Tavo. Sí, por ejemplo, que hace un momento estábamos repasando justamente pases y que inclusive en redes sociales publicamos hace unas semanas el mapa de calor de Mariano Torres y que era uno de los jugadores con mayor precisión de pases del Deportivo Saprissa, y se armó una buena discusión porque decían, ¿y cuántos de esos pases eran hacia atrás? ¿Y cuántos de esos pases aportaban a la construcción de juego del equipo? Porque se le critica también a Mariano que ralentiza o disminuye la velocidad de juego del equipo. Inclusive ahora también está viendo como los jugadores con más cantidad de pases y por ahí está Jordi Evans, que entonces es el tercer jugador con más pases del equipo. Entonces también demuestra el estilo de juego del equipo, por cuál de las dos bandas sale más jugando. Y sí, son datos que aportan también a la discusión y a entender cómo es el estilo de un entrenador. Bueno, para los que nos están escuchando, no sé si funcione muy bien, pero si me permiten, les puedo compartir un toquecito de la pantalla para que observen, por ejemplo, cómo es una red de pases y cómo podemos interpretar información a partir de lo que una red de pases arroja. Sí, claro, claro. Igual el capítulo se pone por YouTube, entonces para los que también sale por YouTube. Excelente. Está disponible. De cualquier manera, para los que lo van a escuchar en Spotify, en Apple Podcast o ¿dónde estamos ahorita? No, solo Spotify y Apple Podcast, ¿no? YouTube. Sí, digamos, para los que solamente nos escuchen, igual ahí les vamos a hacer un poco de descripción. Se dice, si gusta. Sí, nada más que me regalen ahí el permiso para compartirlo.
Es el co-host. Ya, sí. creo Vamos que a ver, aquí está. Ok, esta por ejemplo es una red de pases contra Sporting, ¿verdad? Entonces aquí la flecha dirige que este es el ataque, hacia la derecha de la pantalla es el ataque. Entonces podemos ver que durante el partido hay una concentración en el medio campo. Casi todos los pases se realizan hacia este sector, se realizan construyendo el juego de un lado al otro o jugando atrás con el guardameta y no hacia la construcción del juego, no salen hacia adelante, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender la mecánica durante este partido específicamente. Acá hay otro, bueno, estos son los mapas de calor que comentaba ahora Tavo, ¿verdad? Este es el mapa de calor de zonas de presión del Saprissa, hacia donde hay mayor color, donde está el color más pintado, es donde el rival realizó más entradas, entonces podemos ver que el Saprissa lo estaban presionando muchísimo por este sector de la banda, ¿verdad? Lo estaban presionando mucho sobre la banda, digamos, viéndolo así, el sector del ataque, lo estaban presionando por la banda derecha del ataque del Saprissa. Y las zonas de remate, por ejemplo, hacia dónde está rematando más el Saprissa, entre más rojo es el punto, mayor hay cantidad de remates, vemos que está rematando muy cerca del área pequeña, tirando hacia el costado derecho, y donde hay puntos negros es donde hay goles. Entonces vemos, por ejemplo, que cerca del punto penal es donde más se remata y hay muchos goles desde ese lugar. Entonces aquí, bueno, esto jugaría, ¿cómo lo utilizaría un equipo? Bueno, viene el rival del equipo y entiende que tiene que poner un hombre de marcación en este punto, que se mueva sobre este sector, que se mueva sobre el punto penal y que esté atento a qué jugadores están llegando hasta ese sector para poder marcarlos y poder amortiguar esos remates. O que el guardameta entienda que cuando la bola esté viajando al punto penal, tiene que estar muy atento porque posiblemente viene el remate del gol. Entonces tiene que estar con mucha claridad y tiene que acompañar, el equipo lo tiene que acompañar para poder repeler el ataque. Y aquí tenemos algunos mapas de calor con los jugadores. Si quieres ahí, pues, con Sí, que eso también, estos mapas que están viendo aquí también se toma en cuenta todo tipo de acción o evento en el que participa un jugador. Entonces, se puede ver por dónde se mueven usualmente durante el partido. Y por ejemplo, Daniel Colindres, que es el mapa que está en la parte superior derecha, que suele moverse por el lado izquierdo, pero también de vez en cuando se cambia de banda. Y también otro detalle importante que vimos antes con la zona de remates, que se puede ver dónde remata más un equipo y creo que por derecha se vio que Saprissa remataba mucho más frecuentemente, y el lado de que a veces Jimmy Marín se ubica por ahí. Entonces, sí, permite como hacer un estudio más profundo de esto. Me llama mucho la atención ese mapa de calor de David Guzmán. Se ve bastante claro cuál es la posición que juega, porque si vemos de la media cancha difícilmente pasó y anduvo mucho ahí como del lado propio del círculo central. Sí, y también el de Mariano Torres, que de hecho decían que jugaba mucho hacia atrás y más bien el posicionamiento o el mapa de color está más entre la mitad y el área de la derecha. Y el área rival. Sí. Ajá. Un todoterreno, digamos, más o menos. Sí. Y más recostado hacia la derecha. Correcto. A mí lo que me llama mucho sí la atención es las redes de pasos, ¿verdad? Que no sé, haciéndolo así, o sea, si deberías de buscar más, es decir, si haces más goles o tenés esa estadística que haces más goles cerca del punto penal, pues deberías de buscar más esa parte, ¿verdad? No sé, se me ocurre, porque sí me llama mucho la atención. Tal vez fue en este partido que se está mostrando, se perdió, y sí se ve mucho juego sobre el centro, ¿verdad? Pero ahí no vamos a decir cuál partido es. No, ni diga cuál partido es. No va a ser el partido, pero ya sabemos quién es el director técnico. Ya sabemos quién se fue después de ese partido. Ya sabemos quién se fue. O sea, con esto, cualquier persona que no entendiera por qué se fue después de ese partido, creo que le queda muy claro. Hay un detalle ahí también importante de las posiciones promedio. Y vean, por ejemplo, la media cancha, se ven 3 puntos muy juntos.
son los tres Ujú. mediocampistas que prácticamente se pisan entre ellos. O sea, Correcto. se mueven cerca de la misma zona. Sí. Entonces, uno dice, ¿están los mediocampistas bien ubicados? ¿Saben cuál es su función dentro del esquema? ¿O están haciendo funciones similares en el equipo? Están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, es parte también de la discusión cuando uno ve esta red de pases, que al fin y al cabo es una posición promedio, pero también te da una idea. Por ejemplo, Correcto. podemos entender el juego con Jimmy Marín arriba, el 80, que hay una gran cantidad de pases que le llegan a él y que él distribuye una gran cantidad de pases. Entonces, esto lo que nos permite ver es que el juego se hace un poco Y lo predecible. sacó, mae. Y lo Entonces el sacó. rival rápidamente puede determinar, el técnico rival puede determinar rápidamente quién es el que está recibiendo más el balón y poder acapararlos. Si todos los balones le llegan a un mismo jugador, pues obviamente el técnico rival va a darse cuenta y va a crear marcación. Y es lo que pasó en este partido. Vemos que Jimmy Marín es el que generó más pases, tanto desde el medio del campo como de Aubrey David que le mandara, o que lo mandaba Jordi Evans también, con pase largo hacia esa banda de Marín. Y Mae, lo sacó. Mae, no puedo creer lo que lo haya sacado, güey. Es lo interesante que la gente tiene la percepción en redes sociales, los comentarios que uno lee, que Jimmy Marín fue el que jugó mejor en ese partido. Y posiblemente mucha de esa percepción se puede ver muy claramente reflejada en esta red de pases, porque fue básicamente al que más buscó el equipo. Una pregunta, ¿ustedes no hacen como análisis tipo el Saprissa antes de esa fecha y el Saprissa después de esa fecha, como para tener una comparación en qué sector se ubicaba más Saprissa? Qué sucio, mae, qué sucio. Eso no se hace, güey. Sí, todo ese tipo de análisis se pueden realizar. Digamos, ahorita esto, por ejemplo, que les estamos mostrando aquí, esta información es un dashboard de seguimiento. Entonces aquí lo que tenemos básicamente es toda la información del equipo, está toda la información, por ejemplo, esto es la información contra rivales, por ejemplo, esto es contra el Herediano, ¿verdad? Donde, en qué puntos está haciendo los pases precisos, en qué puntos está haciendo los pases imprecisos. Vemos, por ejemplo, aquí, sobre esta banda hay una gran cantidad de pases imprecisos con respecto a este sector, ¿verdad? Viéndolo del ataque sapricista otra vez, sobre la banda izquierda se perdieron muchos pases en comparación con los pases que se perdieron en la banda derecha. Entonces esto nos permite tanto analizar ya luego con video, le permite al entrenador analizar con video si fue porque la marca del Herediano fue buena y logró quitarle los balones, si fue porque el jugador no lograba conectar el pase, si estaba desconcentrado, si lo mandaba muy duro, muy rápido, si es cuestión del jugador o si es cuestión del rival, ¿verdad? Si es virtud del rival o deficiencia del equipo. Cada una de estas variables permite hacer análisis de los equipos, permite hacer análisis de preparar los partidos. Este, por ejemplo, es el de la liga. Y ahí para la gente contra la liga. que no está viendo en YouTube, sino que solo está escuchando, básicamente el gráfico lo que muestra es la cancha en sí y una cantidad grande de puntos que son de verdes y rojos, señalando un pase incorrecto, bueno, o inefectivo, menciona el gráfico, o pase preciso. Entonces, de ahí se refleja todo lo que dice Gabo, pues, los sectores donde más se pasa, etcétera. Vean, por ejemplo, este gráfico contra Alajuelense en el clásico. Este sector donde veíamos ahora Jimmy Marín, vean la cantidad de puntos verdes que hay. Es decir, Jimmy Marín, sobre ese sector, no vamos a decir que es Jimmy Marín, ¿verdad? Pero sobre ese sector los pases se hicieron bastante bien. Hay mucha concentración de pases y se hicieron bastante bien. Y los pases en rojo, los pases inefectivos, tampoco difieren mucho de los que está sobre el sector derecho. También nos permite ver que durante ese partido se hicieron muchísimos pases en zona de creación en comparación con los que se hicieron en zona de finalización, ¿verdad? Apenas se hicieron 74 pases en zona de finalización contra los 340 que se hicieron en zona de creación. Es decir, otra vez vamos a la red de pases, se jugó al centro, la bola y los pases se hicieron al centro, ¿verdad? Contra Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, cada uno de estos detalles después, si yo yo puedo juzgar en el partido, bueno, aquí también nosotros podemos ver quién es el jugador que está haciendo el pase, ¿verdad? Todos estos detalles, en qué minuto los está haciendo, porque eso también eso es también parte de la contextualización del dato. No es lo mismo los pases hechos al minuto 20 que los hechos al minuto 95, cuando usted lo que quiere es que pite el árbitro. Ya usted está cansado y ya lo que quiere es ver la hora, ¿verdad? Todos estos detalles van influyendo dentro del análisis. Entonces, agarrar este mapa
agarrar este mapa después del partido y sentarse a ver algunos patrones, ya sacamos al menos una conclusión para el programa deportivo del día siguiente, del lunes en la mañana, ya podemos tener un criterio para juzgar a un jugador y decir, bueno, es que, cierto, podemos decir, no sé, vamos a ver que estamos en un programa de opinión, digamos, y yo vengo y digo, Jimmy Marín es que tocó mucho la bola, pero no hizo ningún gol. No hizo ningún gol, pero y lo sacaron, seguro lo sacaron porque no estaba haciendo un buen partido, pero los gráficos nos reflejan que en su zona y fue en su zona se hicieron pases efectivos y dentro de la red de pases podemos ver que fue el que más recibió el balón, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos un criterio para decir que aquí no fue problema del jugador, sino evaluar también si fue cuestión del entrenador que lo sacó o si lo sacó porque estaba recibiendo muchas faltas. Entonces ya nos vamos hacia otro gráfico para poder ver si de verdad estaba recibiendo muchas faltas. Interesante, ¿eh? Aquí, por ejemplo, para ver si si es dentro de las variables que está acá, las faltas contra, a ver que tengo Aquí mientras Gabo busca el detalle, cabe recalcar que cada evento que sucede dentro del campo tiene información adicional al respecto sobre en qué posición ocurrió, en qué minuto ocurrió, quién lo hizo. Entonces, eso no es que se recoja esa información por recogerla y por tenerla ahí, sino que permite cruzarla entre distintas formas y agregarla dependiendo de lo que nos interese. Por ejemplo, desagregar ese tipo de detalle por minutos o por rango de minutos, qué sé yo, qué sucede en los últimos 15 en comparación con los primeros 15, creo que es algo que aporta muchísimo para analizar a un rival, por ejemplo. Bueno, aquí estaba buscando el dato de pases precisos durante el partido de la liga. Bueno, se hicieron 422 pases en total. El mejor pasador fue Mariano Torres. 64 pases efectivos hizo. Si aquí nos empezamos a buscar a Jimmy Marín hizo 16 pases precisos. Apenas esos 16 pases precisos, de los cuales uno es pase en zona de finalización efectivo. Porque vemos que durante ese partido solo se hicieron 2 pases efectivos a zona de finalización. Es decir, Saprissa no llegó al último cuarto de cancha. Y cuando llegó 4 veces, 2 pases efectivos y 2 pases inefectivos. Uno de Colindres y otro de Bolaños inefectivos, y uno de Espíndola y de Jimmy Marín efectivos, ¿verdad? Entonces, de Jimmy Marín, de hecho, fue el gol de Colindres, el pase de bola a Colindres. Efectivamente. O podemos analizar, por ejemplo, quién fue el jugador que más la perdió. Fue Mariano Torres el jugador que más la perdió 13 veces. Jimmy Marín la perdió 4 veces nada más, ¿verdad? O Colindres la perdió 8 veces. Y aquí también nos permite ver a dónde la perdió. Jimmy Marín. Lo que me preocupa es que Aaron Cruz la perdió 5 veces. O sea, si la pierde el portero es una bronca. Bueno, es que en realidad el portero usualmente va muy arriba. Sí, este es saque de arriba. Estos son saques de arriba. Por ejemplo, vemos acá que hay 3 puntos que están en la banda. Es decir, que Aaron rechazó la bola y los balones se fueron al saque de banda. O 2 que mandó al centro y salieron ahí. Bueno, por ejemplo, aquí vemos que Jimmy Marín pierde 2 en el área del ataque, ¿verdad? Entonces, él llegó a la zona de finalización, pero no pudo concretar ningún pase, perdió la bola. Y perdió 2 en campo propio. Entonces, tampoco fue que las perdió cuando iba saliendo al ataque. Cada una de estas acciones, o vemos a dónde las perdió Mariano Torres, que fue el jugador que más la perdió. Mariano Torres apenas perdió una en campo propio, casi todas las perdió en campo rival, ¿verdad? Entonces puede ser que no sean pérdidas tan peligrosas para el equipo, pero si estamos viendo un jugador que pierde muchas veces el balón cerca de su propia área, aquí ya hay un problema que hay que tratar y que el entrenador tiene que tratar inmediatamente, ya sea en el partido y si no en el siguiente entrenamiento. Pero yo no voy a decir, es que tal jugador la perdió mucho, si yo no puedo dar con certeza cuántas veces la perdió y si hubo alguien que la perdiera más o fue el único jugador que la perdió en esos sectores. De eso se trata, el respaldar los datos, respaldar las opiniones con datos. Por ejemplo, Angulo, que perdió 3 pases en campo propio y uno está cerca del área. Esa puede ser una jugada peligrosa que hay que
que hay que tratar en la charla posterior o incluso en las charlas del medio tiempo. Sí, inclusive... Ya que estamos, bueno, estábamos con el tema perdón, el tema Guzmán. Ok, ahora que tenemos el dato acumulado de balones perdidos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores que pierden el balón más que David Guzmán. Entonces, por ahí posiblemente va el reclamo del jugador. Y vemos que David Guzmán las pierde, casi todos los pierde en área contraria. Y vemos que pierde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el área rival. Es decir, los pierde los pierde posiblemente por la presión del rival. Los pierde porque está en un ataque, no precisamente por descuido. En campo propio los pierde cerca del medio campo. Tampoco es que tampoco compromete. Si hay un pase que está perdido cerca de la banda, pero posiblemente se fue a saque de banda. Y efectivamente, por eso se ve medio círculo, porque eso es saque de banda. Interesante. Qué interesante. Inclusive ahí, como les comentaba lo de la relación con Limón, hemos tenido jugadores de Limón que se nos acercan y nos piden como reportes específicos y nos dicen, bueno, ¿cuántos balones estoy recuperando? Y así. Y se trata también de eso, que el propio jugador se comprometa a ver, ok, estoy fallando, ¿cómo podría mejorarlo? O que yo sé que estoy fallando en esto y le quiero demostrar a mi entrenador que puedo hacerlo mejor. Entonces, que no es un compromiso solo con el entrenador, sino que el jugador también se dé cuenta de cómo puede mejorar. Otro punto importante dentro del análisis de datos es el análisis de video. Aquí, por ejemplo, tenemos un análisis de la ofensiva del Saprissa. Entonces aquí podemos ver con puntos específicos cómo es que el Saprissa se mueve y cómo es que el Saprissa ataca. Ahorita van a ver cómo aparecen ciertos datos dentro del video que nos hacen un poco entender cómo fue que se desarrolló el partido. Por ejemplo, es el ataque inicial del partido contra Pérez Celedón. Aquí estamos viendo un ataque sobre la banda derecha, está regresando otra vez con Waston, me parece que es. Correcto. Waston y Abri. Exactamente, y aquí ya va el balón hacia arriba. ¿A quién le está llegando? Aquí ya estamos viendo los datos. Están buscando juego directo a segunda bola, por ejemplo. Entonces ya el entrenador rival tiene que empezar a crear una estrategia a partir de lo que está viendo en ese video. O incluso el mismo entrenador del Saprissa, en este caso Meyers ahorita, si no está funcionando esa estrategia y es la que más se utiliza, ¿por qué no está funcionando viéndolo en el video? Porque es muy diferente a ver partido a partido en vivo, a verlo ya después, sentarse en el video y analizar y decir, bueno, es que si no está funcionando porque los pases están saliendo casi desde el área nuestra hacia el más del medio campo. Es un poco complicado llegar a un pase preciso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las líneas de la formación, ¿verdad? La línea de 4 atrás en el fondo, y cómo esa línea de 4, pese a que tiene 2 hombres en el medio campo, está perdiendo la bola ahí, ¿verdad? Y cómo el juego sale siempre de Aarón hacia la zona defensiva. Todos estos detalles funcionan para los equipos y funcionan también para el propio equipo para entender cómo va evolucionando su juego. Por ejemplo, aquí también otra cosa muy importante, las acciones a balón parado, para analizar al rival, si es bueno en tiro libre, si es bueno en tiros de esquina, si es bueno en los penales. El video es un recurso muy importante. Ajá. Sí, ahí inclusive tenemos un compañero en Seafood que está analizando mucho esto, análisis a balón parado, y darse cuenta como las estrategias que cada equipo aplica, no solo cuando ataca, sino cuando defiende. Pueden marcar por zona o marcar por hombre. Es muy interesante sentarse a ver los videos y cómo los ejecutan. Aquí, por ejemplo, podemos ver un caso muy interesante, el caso de Waston. Waston en los tiros de esquina. Waston siempre tiene marca personal en los tiros de esquina, pero hay otro jugador del Saprissa que lo acompaña para tratar de desequilibrar la marca, ¿verdad? Entonces, hay una reiteración que cuando el jugador está solo, bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo que Waston en los tiros de esquina defensivos, Waston siempre es el que corre a buscar la bola para rechazarla, para rematarla. Entonces, aquí un entrenador puede plantear ponerle un hombre a Waston en los tiros, digamos, en los tiros propios, en este caso, no para marcarlo y evitar que remate, sino para estorbarle y evitar que llegue a rechazar el balón, ¿verdad? Cada uno de estos detalles
son los que permiten a los entrenadores crear un juego y crear el partido y las tácticas las tácticas fijas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí vemos cómo están bloqueando a Sinclair, pero dejan a Waston solo, y Waston está subiendo casi y está comprometiendo la acción con el portero de Pérez Celedón. Entonces aquí hay una marca con Sinclair que se desperdició y que puede ir hacia el frente con Waston y que puede significar un gol en contra para el Pérez Celedón. Muy interesante, la verdad que bueno, de verdad, esto es un tema que yo creo que sí sacaría para 2 podcasts, 3 podcasts más. De verdad, muy, muy interesante esta parte de todo lo que ustedes hacen, pero bueno, y lastimosamente el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Y ya se nos fue, creo que más de la hora, ¿verdad? Sí. Pero de verdad, muy, pero muy interesante esto. Ojalá por el bien del fútbol, ¿verdad? Por el bien del fútbol, por profesionalizarnos más. Y esto es un tema, ojalá, ¿verdad? Que emprendimientos, iniciativas como la Seafood sean aprovechados, ¿verdad? Por los diferentes equipos, por Saprissa, en este caso de que nos interesa, porque de verdad, y también el periodismo como tal, y nosotros como aficionados, creo que estamos también en el derecho de poder buscar esta información y de poder exigir este tipo de información, ¿verdad? De poder informarnos, ¿verdad? Para emitir criterios, ¿verdad? Y a veces, de verdad, o sea, yo me quedé sorprendido viendo ahorita esta demostración que hizo Gabriel de toda la información, de cómo toda esta analítica, toda esta Big Data sirve, ¿verdad? Y cómo se puede aplicar en una disciplina deportiva como el fútbol. De verdad, muchachos, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo hoy. Espero poderlos tener, o que podamos compartir, ¿verdad? En algún otro momento, algún otro tipo de tema relacionado con lo que ustedes hacen. Y de verdad, bueno, agradecerles porque hoy aprendimos bastante de lo que es esto y de la importancia, vuelvo y lo repito y lo voy a seguir diciendo, la importancia de saber, de tener una cultura del dato, de saber recolectar bien el dato y saber contextualizar bien el dato para poder tener un buen análisis de ese dato. Definitivamente es algo muy, muy importante. Y pues de verdad, muchachos, muchísimas gracias. Mario, Alito, algo que ustedes quieran decir. No, sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Como les dije desde el inicio, es sumamente interesante. De hecho, hablando con Aarón y Mario el domingo, yo pensaba que no íbamos a durar más de media hora, y más bien yo creo que va a resultar el podcast más largo. Fácil. Este es un tema sumamente interesante y ojalá más bien sirva este podcast para generar, principalmente en Saprissa, esa cultura del dato. Ojalá alguien de Saprissa lo vea y sepa la importancia que tienen los datos para tomar decisiones, no solo para el equipo, sino también para los jugadores y también para analizar el rival. Invitarlos nada más ahí para que nos puedan seguir en redes sociales, como SeafoodCR en Twitter y en Instagram también, que sí. Ahí constantemente estamos publicando visualizaciones y totalmente abiertos los comentarios para la discusión. Y la idea es esa, que el aficionado aquí en Costa Rica pues sea capaz también de formar su criterio y también discutir a partir de datos, que se vuelve muy interesante. Así que en Twitter y en Instagram como SeafoodCR. Gustavo y Gabriel, también recalcarle al público que nos escuche, que nos ve, que Seafood es un emprendimiento nacional, es una pyme. Bueno, fue iniciada por algunas personas. Bueno, en este caso un saludo a Alejandro Rodríguez, a Alex Brenes, a Graving también. Graving. Sí, y muchísimas gracias a ellos, que fueron los que iniciaron esto, a todos los que han pasado por ahí, todos los que hemos pasado por ahí, y de verdad, de nuevo, muchas gracias a Tavo y a Gabriel por sacar el rato para compartir este podcast y por toda la parte que nos hicieron, y ojalá podamos tener por aquí en otra ocasión. A ustedes, ¿no? De verdad que a nombre de toda la empresa, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio para compartir la importancia de la cultura del dato. Esperamos con todo gusto volver a estar por acá cuando así lo deseen y nos inviten. A los equipos que se animen
a la cultura del dato no vamos a sustituir entrenadores, no vamos a sustituir gerentes, no vamos a sustituir personas, vamos a complementarlos. A los medios también que se animen a utilizar el dato, la opinión está bien, pero la opinión hay que respaldarla y que estudien cómo utilizar los datos, que estudien hacer periodismo de datos, ¿verdad? Que no es tan sencillo. Y nada, que no sé, como dijo Tavo, que nos sigan en redes sociales y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, no, las gracias a ustedes y bueno, a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Agradecerles. Esperamos que hayan aprendido como hemos aprendido nosotros hoy, ¿verdad? Y que empecemos a ver también el fútbol de otro tipo de manera, ¿verdad? Y empecemos a saber también cómo las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y las nuevas tendencias se pueden aplicar a un deporte como el fútbol. Agradecerles, bueno, el que nos hayan escuchado, nos hayan visto, y los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast de Planeta Morado, y esperen muchísimas más sorpresas. Muchísimas gracias. Chao. Luego.